Que el Señor nos bendiga. Le habla el reverendo Josué Irión. Muchísimas gracias por una vez más permitirnos llegar hasta su hogar con su familia y traerles la palabra de Dios. Saludos míos y deseables a usted, su familia, su casa, y muchísimas gracias por darnos esa gran oportunidad de poder traerles la palabra de Dios a usted. Abra su corazón y abra su mente para oír la voz de Dios. Abra su Biblia conmigo, por favor, en Apocalipsis capítulo 22 y versículo 18. Ese mensaje se llama No añadas nada a la palabra de Dios. O sea, no debemos añadir, aumentar, acrescentar, agregar, modificar, ni añadir ni quitar. Ella es lo que ella es, la eterna palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, por favor. Juan escribía en su libro: Yo testifico a todo aquel que oye las palabras y la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Decía Juan, yo testifico, o sea, yo atestiguo, yo doy por sentado, yo doy fe, yo afirmo, yo proclamo. Si alguien añadir algo a esta palabra. Muchos predicadores hoy están añadiendo cosas que no están en la palabra de Dios. Creyentes están añadiendo cosas que no están en la palabra de Dios. Juan decía, yo testifico al que oye, o sea, usted, yo, nosotros, cualquier persona, sea ministro, sea un cristiano normal, las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose al libro del Apocalipsis. Pero todas las palabras de la Escritura, nosotros no debemos jamás aumentar ni quitar. Ella es lo que ella es. Dice, si alguno añadiere a esas cosas, nosotros solo tenemos que predicar lo que ella es, la palabra de Dios. Entonces no debemos decir lo que ella, la palabra de Dios, no dice, y no debemos quitar de lo que ella, la palabra de Dios, sí dice. Ella es lo que ella es. Si alguno añadiere esas cosas, Dios traerá sobre él las plagas escritas en este libro. Entonces tenemos que tener temor de Dios, cuidado en nosotros querer añadir algo más a lo que está en la palabra de Dios. Y durante todos los siglos, profesores, teólogos, en seminarios, en colegios, predicadores, han querido modificar la palabra y la han hecho muchas veces, modificado la palabra para acomodar a sus ideas, a sus pensamientos, sus corrientes teológicas. Tenemos que tener cuidado. Muchos predicadores y ministros están añadiendo a las escrituras, modificando, torciendo, cambiando. Por ejemplo, he oído muchos predicadores decir que Pedro era un empresario, que tenía una flota de barcos y que trabajaban para él Jacobo, Juan y todos los demás. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que Pedro era un simple pescador. Pero para hacer más énfasis al argumento que esos predicadores están haciendo, ellos dicen que Pedro era un empresario. Eso no es cierto, eso es solamente una especulación. Usted no debe añadir a la escritura lo que no está escrito. Pero sí está escrito en Hechos 16:14 que Lidia era una vendedora de púrpura. O sea, otra traducción dice que ella vendía tela de ropa. Pero realmente aquí ella vendía un colorante para teñir, un tinte para teñir la ropa. Sí dice que ella era una mujer que comercializaba. Dice entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió su corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. La Biblia sí dice que ella sí era una mujer de negocio. Entonces nosotros no debemos añadir, solo nosotros debemos predicar y nosotros debemos acatar lo que está escrito, ni añadir ni quitar. Ella es lo que ella es, la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. El tinte rojizo del árbol anota de la América del Sur se emplea mayormente para colorear la mantequilla y el queso. A algunos les gustan más coloreados. En otro caso, la pura palabra de Dios no necesita ser coloreado. Tiene que predicar lo que ella es. El hombre no tiene nada que añadir para mejorar la palabra de Dios. Ella es lo que ella es. Usted no debe añadir lo que es
sus conclusiones, lo que usted cree o lo que usted no cree, lo que yo creo, lo que no creo, nuestra interpretación. No tenemos que predicar la palabra de Dios. Todos tenemos nuestras convicciones personales, pero sabiendo que cuando predicamos la palabra de Dios, solo debemos decir lo que ella es, la palabra de Dios. Pero el proceso de coloreante persiste hoy, con predicadores que quieren adornar, colorear la palabra de Dios. La palabra se mezcla con sabiduría humana. Muchos predicadores lo hacen para hacerla más sabrosa a la mente que no es regenerada. Les gusta tanto la coloración a muchos que no quieren tomar la leche pura. Algunos incluso tratan de ingerir el colorante solamente, sin nada más. Entonces muchos predican la palabra de Dios y mezclan muchas cosas para hacerle más atrayente. Jesús predicó lo que era. Nosotros no debemos atraer a nadie con especulaciones o con razonamiento o inteligencia humana. Tenemos que predicar la palabra de Dios, lo que ella es. Usted no puede añadir ni quitar de la palabra de Dios para agradar a nadie. Predicamos con cariño, predicamos con respeto, sin ofender, sin herir. Ella exhorta, ella redarguye, ella dice lo que es, nos amonesta, pero la palabra nunca ofende. La palabra es lo que la palabra es. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Jerónimo, también conocido como Jerónimo de Stridon, fue un sacerdote, teólogo e historiador latino. Nació en Stridon, un pueblo cerca de Emona, en la frontera de Dalmacia, que es hoy Croacia y Panonia. Dalmacia era una provincia romana en aquellos tiempos. Su nombre se deriva del nombre de una tribu iliria llamada Dalmache, que vivía en la zona central de la costa oriental del mar Adriático. Jerónimo dijo esas palabras en cuanto a añadir o quitar algo de la Escritura. Escuche bien la frase que él dijo, y que sea una alerta para todos nosotros. Así como aceptamos las cosas que están escritas en ella, la palabra de Dios, también rechazamos las cosas que no están escritas en ella, la palabra de Dios. Entonces nosotros no debemos ni añadir ni quitar, solo predicar y decir lo que es. Por ejemplo, en Juan 16:31, Jesús dijo: os he hablado que en mí tengáis paz. Eso es lo que está escrito. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Yo escucho muchos predicadores terminar ese versículo, confiad, yo he vencido el mundo, y añadir, y Jesús dijo: vosotros venceréis también. No, Jesús no dijo eso. No dijo porque no era necesario decir, ya está dicho. Cuando él dijo, confiad, yo he vencido el mundo, en esa palabra confiar, es lógico. Si nosotros confiamos, oramos, ayunamos, estamos en comunión con la palabra de Dios, oímos la voz de Dios a través de la Biblia, y oramos, y hablamos a Dios en oración, y Él nos habla a través de su palabra, es lógico que vamos a vencer. Entonces, y vosotros tendréis pruebas, aflicciones, tribulaciones, tengáis paz. Os he dicho, tengáis paz. Os he dicho, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. No necesitamos añadir, y vosotros venceréis también. Y hay muchos otros versículos, muchos predicadores he oído, añaden cosas que no deben añadir. Ese es un gran problema, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra de Dios es serio. La palabra de Dios se toma como ella es, se acepta o se rechaza. La palabra de Dios no se añade y no se quita a la palabra de Dios. Josefo, el historiador judío del siglo I, dijo esas palabras: a pesar de los siglos transcurridos, nadie se ha atrevido a agregarles nada o quitarles o cambiarles. Todos los judíos y desde su nacimiento consideran que ellos contienen la voluntad de Dios por las Escrituras, y con placer estarían dispuestos a no solamente respetarlas, pero si fuera necesario, también morir en su defensa por las Escrituras, morir por la palabra de Dios. O sea, la palabra es lo que es. Muchos han dado su vida por la palabra de Dios, han dado su vida alrededor del mundo, han dado su vida, como William Tyndale dio su vida por la palabra de Dios, por hacer accesible la Biblia al lenguaje común y corriente del habla inglesa. Y muchos predicadores y traductores de la palabra de Dios alrededor del mundo han muerto, hombres, héroes, como de Wycliffe y de otras organizaciones tremendas que tienen todo mi respeto y admiración.
hombres increíbles, los traductores de la palabra de Dios, hombres y mujeres que dieron su vida por Cristo para traducir la palabra de Dios en muchos idiomas y dialectos de tribus todavía no alcanzadas alrededor del mundo. Entonces nosotros tenemos que tener respeto, admiración, reverencia a la palabra de Dios, porque es palabra de Dios, no es ni tuya ni mía, es la palabra de Dios. Escuche eso. Al superintendente de educación del condado de una ciudad le hacía falta emplear un conductor de autobús escolar y tenía 3 aplicaciones para la vacante. Para seleccionar el hombre más capacitado, ideó la siguiente prueba. Iría él escoger, seleccionar. Al primer candidato lo llevó a cierto camino, a un lugar donde había una curva cerrada, en una subida fuerte, y le preguntó: ¿qué tan pegada puede usted acercar el autobús a la orilla del camino que está a la curva para precipitarse? O sea, ¿cuán cerca usted puede acercar? ¿Cuán pegada puede ser la rueda del autobús a esta esquina? Y le dijo: ¿cuánto usted puede acercar el autobús? Presta atención. ¿Y cuánto usted puede pegar más cerca que usted puede en la curva sin precipitarse, con niños y todo, por el precipicio? El conductor le echó un vistazo y replicó y dijo: yo creo que 6 centímetros hasta la orilla, sin arriesgar la seguridad. Pero en realidad, ¿cómo él iba a saber si a 6 centímetros se le está manejando el autobús? Mira lo que es la línea de peligro, la zona de peligro. El segundo candidato para el trabajo se le planteó la misma situación y examinó la curva y dijo al oficial del condado: creo que puedo llevar el autobús hasta 2 centímetros a la orilla sin caer sobre el precipicio. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo él iba a saber, manejando, sentado dentro del autobús, que estaba 2 centímetros la rueda del autobús de la curva y no caer en el precipicio con niños y todo? El superintendente llevó el tercer candidato al mismo escenario, haciendo la misma proposición, la misma pregunta. De inmediato el hombre le respondió: usted me tiene por loco. A mí no me preocupa que tan cerca puede llevar el autobús a la orilla y cuán pegada puede estar la rueda a la curva. Más bien trataré de alejarme lo más que puedo, lo más posible de la línea de peligro. Y este fue contratado. Tal como ese tercer conductor, cada individuo, sea cristiano o ministro, debe mantenerse distante, la mayor distancia que puede, posible, de la línea de la zona de peligro, como este motorista, el tercer candidato. Dijo: yo me voy a apartar lo máximo que yo puedo de la zona de peligro. Cuando usted lee la palabra de Dios, ella le advertirá a usted, ella le exhortará a usted, ella le va a avisar a usted, ella le va a recriminar a usted de la línea de peligro, entre el pecado de añadir y decir algo lo que no es. Por lo tanto, usted y yo y cualquier predicador y cualquier cristiano debemos alejarnos de la línea de la zona de peligro al ser tentado de añadir algo a la palabra de Dios. Yo me quedo sorprendido de predicadores en YouTube. Ya hay millones de gente que lo sigue, gente que no tiene conocimiento de la palabra, que no lee, que no estudia, que no escuadrina. Añaden la escritura, ponen y quitan, y la gente los aplaude, y la gente dice amén a todo lo que dice, porque no están oyendo, no están prestando atención. Jesús dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Es lógico que el oído es para oír. ¿Acaso Jesús no sabía eso? Pero Jesús estaba diciendo: el que tiene oídos para prestar atención, oiga. Nosotros podemos oír el ruido del avión, oír el ruido de los carros, oír el ruido de una ciudad, pero para prestar atención a algo, usted tiene que realmente parar y concentrarse y poner atención. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces ponga esa palabra en su corazón: apártate de la zona de peligro, de añadir y de quitar de la palabra de Dios. Solo predique lo que ella es. Cuando nosotros nos alejamos de la línea de peligro, dejaremos de ser tentados de acrecentar, aumentar, agregar, modificar la palabra de Dios, y solamente vamos a predicar lo que ella es. Como yo dije anteriormente de Pedro, que muchos predicadores lo mencionan, que era un empresario que tenía una flota, una compañía de barcos. Eso no es verdad. La Biblia no habla de eso. Eso es para hacer argumento fuerte en lo que ellos están diciendo, para convencer a los demás. Eso no es cierto.
Tenemos que ser justos e íntegros y no añadir y no decir algo que la palabra de Dios misma no dice. Pero en cuanto a Lidia, sí dice que era una vendedora de púrpura, o sea, vendedora de un colorante para teñir la ropa, la tela de la ropa. Lidia. Lo mismo el ejemplo que di en Juan 16:31. Y vosotros también me diréis, Jesús no dijo eso. Solo vamos a predicar la palabra lo que ella es. Nada más y nada menos. Así que no debemos intentar añadir nada a la palabra de Dios. Solo predicar y enseñar lo que ella dice. Lo que ella dice. No digas lo que ella, la palabra de Dios, no dice, y no quites lo que ella, la palabra de Dios, sí dice. Seamos íntegros, seamos fieles, seamos hombres de Dios de verdad, que predicamos la palabra de verdad, sin añadir y sin quitar nada. Así que no debemos meternos en problemas. Los cubanos tienen un dicho, damas cubanas, mi esposa y ellos dicen, no te metas en una camisa de 11 varas. O sea, en un gran problema. Los cubanos entienden esa expresión, que quizá algunos países más en América Latina. No te metas en un grave problema. No te metas en una camisa de 11 varas con Dios. No te metas en un gran problema con Dios, porque es su palabra. Y la palabra de Dios no se juega. Solo predique lo que ella es. Y usted como cristiano, solo habla lo que ella dice. No añades y no quites de la palabra de Dios. Por eso, Dios 18, yo testifico, yo digo, yo testifico, yo atestiguo, yo doy fe, yo doy por sentado. Que todo el que oye la palabra de Dios, sea usted o sea yo, la palabra de la profecía de este libro, refiriéndose al Apocalipsis, si alguno, sea usted o yo, añadir esas cosas, acrecentar, agregar, aumentar, modificar, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Está escrito en la palabra de Dios que usted debe solamente predicar lo que está escrito en la palabra de Dios. No añadir, no quitar. Ella es la inspirada palabra de Dios. Salió de la boca de Dios. Según Timoteo 3:16. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahí está la fiabilidad, la confiabilidad de la palabra de Dios. También podemos decir que es la inerrancia de la palabra de Dios, que no falla, que ella es perfecta, que no comete errores, que Dios, como es palabra de Dios, y Dios es perfecto, entonces la palabra de Dios es perfecta. Podrá en las traducciones perderse una coma, un punto de exclamación o de pregunta, lo que sea, pero la palabra de Dios es perfecta. Y si la palabra de Dios es perfecta, nosotros no necesitamos añadir ni quitar, solo predicar lo que ella es. Vamos a orar. Y después, quédese con nosotros para mirar un pequeño video de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Y gracias por oír ese mensaje. Gracias por ayudarnos con los 72 misioneros que nosotros tenemos en todos los continentes del mundo y nuestra escuela bíblica que está en
en el medio de esa pandemia no hemos dejado de ayudar a los misioneros, darle ropa, comida, medicina, sea India, sea Birmania, sea lo que es Nepal, sea lo que es los países del Asia, pobres, los países en África también los hemos ayudado con medicina, con cargamentos de comida. Entonces ayúdenos, por favor. Si aquí las cosas en Estados Unidos están difíciles, ahora imagínense Bután, Nepal, imagínense Tailandia, en otras partes del mundo donde nosotros hemos ayudado continuamente a esos misioneros. Vamos a orar y después vea ese pequeño video, por favor, de lo que estamos haciendo en las misiones mundiales. Por lo tanto, no añadas nada a la palabra de Dios, ni añades ni quites. Que la palabra de Dios sea lo que ella es. La inspirada palabra de Dios ya es perfecta en sí. No necesitamos ni añadir ni quitar. Lo que Dios ya dijo está dicho. Nosotros llamamos, usted también debe saber, el canon de la Escritura, el canon inspirado por Dios, los 66 libros de la palabra de Dios, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo, componen la Biblia, el canon, lo inspirado por Dios. Ya no hay más ninguna revelación que Dios puede dar, nada más en cuanto a su palabra, solo lo que está escrito, la palabra de Dios. Tenga mucho cuidado con los predicadores de hoy. Dios me dio una revelación. Entonces, si Dios le dio una revelación a él, ¿por qué no incluir en la nueva edición del Nuevo Testamento? Solo Dios habla a través de su palabra. Él podrá revelar algo que ya está en su palabra. Dios nunca irá en contra de lo que está en su palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, a mis hermanas alrededor del mundo del habla hispana. Te pedimos que tú los guardes, que tú los protejas, que tú sanes sus enfermedades, suplas sus necesidades físicas, sus necesidades financieras, sanes sus enfermedades, bendiga a ellos, bendiga a sus hijos, sus trabajos. Bendecimos a nuestros sembradores que mes tras mes nos ayudan con nuestros 72 misioneros y nuestra escuela bíblica en la India. Padre, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra es lo que ella es. Y lo que hemos leído de Apocalipsis 22, 18, que no debemos añadir, agregar, aumentar, acrescentar, modificar nada de tu palabra. Solo predicar lo que ella es, ni añadir ni quitar. Te pedimos que tú nos bendiga en ese día, Señor, y siempre, y guárdanos en el poder de la autoridad de tu nombre. Te pedimos esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor le bendiga a usted, su familia, sus hijos, su llamado, su ministerio, su casa, su trabajo. Y muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Rogamos vuestras oraciones por nosotros, por el ministerio, nuestros misioneros, y que el Señor pueda bendecirle grandemente. Muchísimas gracias, y que el Señor les continúe llenando y colmándole a ustedes de bendiciones múltiples en todas las áreas.